días. Hola, ¿qué tal? Hoy traemos historias de superación personal. Hoy, a propósito de la parálisis cerebral. How's it coming in there? Fine. Do you want me or your dad? Dad. En términos generales, la parálisis remite a la pérdida total o parcial de la capacidad de movimiento de una o más partes del cuerpo y suele deberse a una lesión nerviosa en el cerebro o en la médula espinal. La parálisis cerebral, más específica, comprende un grupo de trastornos que suelen aparecer durante los primeros años de vida y que afecta la capacidad para moverse, mantener el equilibrio y la postura. En la mayoría de los casos, las personas con parálisis cerebral pueden tener dificultades para caminar y relativas a la motricidad fina, como escribir o usar tijeras. Algunas tienen afecciones médicas como trastornos convulsivos o discapacidad mental. La parálisis cerebral ocurre cuando las áreas del cerebro que controlan el movimiento y la postura no se desarrollan correctamente o se lesionan, y sus signos prematuros suelen aparecer antes de los 3 años de edad. Frecuentemente, los bebés con parálisis cerebral son más lentos para voltearse, sentarse, gatear, sonreír o caminar. Algunos niños nacen con parálisis cerebral, otros la adquieren después del nacimiento. Lo que necesito es un colega que le eche 2 cojones a la vida de una puta vez. Lo que quiero que entiendas que a veces es jodido cuando uno está hasta la polla, tío. ¿Hasta la polla? ¿Hasta la polla de qué? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es que te miren como un pobrecico? ¿O aguantar putas compasiones? ¿Que nadie quiera follar conmigo si no es pagando? ¿Que me tiro 1 hora para ponerme un puto calcetín de mierda? Pero mírame, ¿tú sabes las que lío para meterme en la bañera? ¿Lo sabes? Porque se me quitan las ganas de bañarme. Y no te digo nada ya, limpiarme el culo. Las virguerías que tengo que pasar para limpiarme el culo. ¿Y de verdad te crees que no estoy hasta la punta de la polla? ¿Pero de verdad te lo crees? Primo, y yo te entiendo, ¿eh? Te juro que te entiendo. Pero no me digas que no se puede. A mí no me digas que no se puede. Sin ser profundamente exhaustivo relativamente a la variedad inmensa a que remiten estas afecciones y las peculiaridades desarrolladas por cada individuo, partimos de una selección de 5 películas a través de las cuales destacamos los aspectos que de uno u otro modo son comunes a las personas que padecen alguno de estos trastornos, teniendo siempre en cuenta su inmensa pluralidad y especificidad. En todos y cada uno de los casos retratados, hacemos hincapié en el estatuto de dependencia de sus protagonistas, así como en el enorme grado de resiliencia que conlleva aprender a vivir con la discapacidad, sobre todo debido a los entornos inhabilitados que agravan todavía más la dependencia, pasando por la incomprensión e insensibilidad ajena y de forma aún más acusada en la dificultad de aceptación de la diferencia de uno mismo respecto a los demás. Máxima superación ante exigentes demandas que no hacen más que declararse ejemplo tácito en el cual todos deberíamos fijarnos, puesto que antes de tomar conciencia todos somos ciegos y sordos. Con actores maravillosos y actuaciones increíbles, historias sacadas directamente de la realidad y otras de ficción, de sus sensibles directores detrás de las cámaras, todas las películas que a propósito de la parálisis cerebral sugerimos están cuidadosamente elaboradas y desprenden tal amor que es difícil no quedarse prendado de ellas. De hecho, nuestros propios padecimientos se relativizan al concienciarnos y disponernos a hacer balance de nuestra propia existencia, de lo que nosotros mismos en nuestras vidas hemos logrado, y de modo incomparable lo que lograron tantos en circunstancias de extrema adversidad. En Passion Feast, el magnífico director neoyorquino John Sayles nos cuenta la historia de May Alice, exitosa, engreída y petulante actriz de culebrón en una cadena de televisión nacional, que tras haber sufrido un accidente que le dejaría postrada en una silla de ruedas, decide mudarse a Luisiana, en donde se crió.
May Alice, interpretada por Mary McDonnell, sin compadecerse de sí misma ni un solo segundo, empieza el periplo de aceptación de su nueva realidad como una auténtica hija de puta para todo el personal médico y las cuidadoras que aguantan cada vez menos tiempo a su servicio. Desestimando todas y cada una de las indicaciones que su nueva condición le demanda, a May Alice le trae sin cuidado la fisioterapia y no le encuentra sentido al esfuerzo de tener que reforzar su musculatura. Así que delante de la televisión criticando su sustituta en el culebrón del que ya no forma parte, prefiere pasar el día riendo y olvidando sentada en el sofá hasta altas horas mientras se ahoga en alcohol. Después de que una buena decena de cuidadoras salgan sistemáticamente despedidas de su casa, un día llega la enésima, Chantal, interpretada por Alfre Woodard, quien, si aún llegando a miedo a la vida de la caprichosa estrella televisiva, enseguida logra tomar las riendas de la situación. La chica necesita el trabajo y por eso hace el esfuerzo para no echar a perder la oportunidad, tratando de no tirar la toalla y, mejor aún, sin abdicar, echarle en cara la verdad a la presuntuosa estrella. Lo que ocurre es que May Alice despidió a varias de las enfermeras que vinieron a cuidarla porque no dejaban de cacarear sus propias vidas, las cuales a ella le importaban un bledo, con lo cual, así que llega Chantal, lo primero que le pide es que se abstenga de contarle su vida personal. Y evidentemente la historia de la chica también viene cargadita. Eventualmente, May Alice cambia radicalmente de actitud cuando la historia de su enfermera salga finalmente a la luz, cuando el suyo deje de ser el único problema del mundo. Si por un lado la película ni siquiera se refiere específicamente a la parálisis cerebral como tal, y el motor resiliente de su mensaje proviene del exterior, no deja de ser significativo el hecho de que precisamente su solución se encuentre en la relativización del propio trastorno en una toma de empatía de enormes efectos terapéuticos. La resiliencia, superación personal ante la adversidad, solo se consigue si se cuenta con un fuerte soporte emocional de fondo, lo cual queda profundamente destacado en la sorprendente historia de nuestra siguiente recomendación, La escafandra y la mariposa, también dirigida por un neoyorquino, el maravilloso Julian Schnabel. En esta coproducción franco-americana, como en la anterior, no se trata aún de parálisis cerebral como tal, aunque el accidente vascular cerebral sufrido por Jean-Dominique Bauby le dejaría totalmente paralizado, a excepción de un único párpado y de su mente bella y brillante. Se nos presenta como la anterior, como historia de superación personal y profunda compenetración humana, después de toda una vida viajando ligero sobre la superficie. En este caso, se cuenta la vida real del exitoso redactor jefe de la revista Elle, que a los 43 años de edad sufriría una embolia masiva y que después de salir de un coma de 3 semanas, totalmente consciente y en plenas facultades mentales, se descubriría a sí mismo encerrado en lo que él mismo designaría como una pesada escafandra. De hecho, este caso concreto es bastante raro y recibe el nombre de síndrome de cautiverio. Sin poder abandonar la respiración asistida, sin poder comer ni hablar y tan solo con la ayuda de su parpadeo como aleteo, Jandot se forzaría a adaptarse a su nueva y extrema realidad y salir en fin libre de su penoso cautiverio. Jandot, como May Alice, subrayaría la profunda regresión que implicaría su nueva condición. Hasta en un simple baño se sentiría subyugado, a la merced de la bondad ajena y sin poder más que abdicar de algo tan básico como su propio pudor. Así estaría aprendiendo no solamente de la arrogancia de la independencia, sino de la real inutilidad de aquella. El lento método de escritura de su libro La escafandra y la mariposa, prodigiosamente filmado por Schnabel en la interpretación de Mathieu Amalric, consistía en un parpadeo para decir sí, en 2 para decir no. Mediante un código lineal de las letras del alfabeto más usadas, Jandot lograría designar letra a letra palabras, frases y sesudos párrafos de una belleza impar para dictar la profunda aventura que estaba viviendo dentro de su propia cabeza. Su imaginación y su memoria jamás estuvieron paralizadas. Igual que el famoso caso de Christy Brown, cuya historia sería recogida por el irlandés Jean Sheridan en la famosa y meritoria referencia de referencias al respecto de la parálisis cerebral, la autobiografía Mi pie izquierdo. Impresionante retrato valiente de Christy, a quien atribuirían una parálisis mental dado que toda su vida su cerebro no le permitiría moverse ni comunicarse con fluidez. Su caso específico se designaría como triplegia. Interpretado de pequeño por Hugh O'Connor y por el siempre impecable Daniel Day-Lewis,
Christie es el miembro de una paupérrima familia irlandesa a la cual no dejarían de arribar nuevos miembros, y el pequeño Christie, que parecía destinado al hueco de la escalera, encerrado en su interior con una infinita expresión de felicidad cincelada en su rostro, un buen día, con los dedos de su pie izquierdo, la única parte de su cuerpo que le permitiría algo de movilidad, cogería un trozo de tiza y, armándose de fuerza e ingenio, escribiría en el suelo «Madre». De pequeño nunca pudo decir mamá, pero cuántas veces lo habrá proferido en silencio. Su primera palabra al final sería mucho más compleja. Es precisamente con la ayuda y empeño de su amorosa mamá, Bridget, su entregada profesora de educación especial y su propia tenacidad, que el pintor, poeta y escritor Christie Brown se transformaría en todo un ejemplo de superación, sorteando con mucho esfuerzo sus propias barreras en un medio aparentemente imposible de sortear. La pobreza, la ignorancia y la falta de fe podrían haber sido aún mayores obstáculos, pero lo cierto es que aún no todos pueden lograrlo. Al menos hay que intentarlo. Si no puedes con la mano, inténtalo con el pie, la boca o un liberador parpadeo. A quien ama Gilbert Grape, del sueco Lasse Hallström, se centra más en la figura del cuidador, aunque esta joya incontestable contiene la gloriosa interpretación de Leonardo DiCaprio como Arnie, que le valdría de inmediato un Oscar al joven actor. Arnie está a punto de cumplir los 18 y tiene una discapacidad mental que le presenta como un ser infantil y tan entrañable y bello como su hermano Gilbert, y te lo comerías. Otras veces solo tienes ganas de retorcerle el pescuezo. Y Gilbert es este pedazo de pan que interpreta un Johnny Depp de ensueño, quien además de tener a su cargo a su hermano Arnie, trabaja en una tienda de ultramarinos, en la cual, por culpa de la glotonería de su mamá, que más parece una ballena que una persona, tiene que hacer turnos extra. Los dos chicos, su madre y sus dos hermanas, viven en una casa cochombrosa, asolados por los fantasmas del pasado. Su mamá antes era bella y esbelta, pero jamás pudo recuperarse de un terrible trauma del cual no se puede ni hablar. Pese a su juventud y brillante mirada, Gilbert no revela el menor atisbo de enojo y parece empeñado en pensar en todos los demás antes que en sí mismo. Esto hace de él un ente modélico, pero a la vez triste y melancólico. A dado momento su espíritu vaga libre, soñador y ajeno a toda obligación, y de repente pierde los papeles con su hermano Arnie, que por supuesto no tiene la culpa de nada, y Gilbert solo puede sentirse inmensamente desdichado consigo mismo. Pero es que no tiene vida propia, nunca tiene tiempo para sí mismo, y aquí reside la gran lección de la película, el esencial papel del cuidador que es tan humano como cualquiera, con sus defectos y sus virtudes. En Endora, aquel pequeño pueblo del Medio Oeste, los días se repiten, y nada relevante ocurre jamás. A veces Arnie se sube peligrosamente a la torre del agua y viene la policía a bajarle. Otras veces a Gilbert le toca sonrojarse con su amante, una mujer casada interpretada por Mary Steenburgen, a la cual le puede un buen capricho. Todos los años, Arnie y Gilbert cumplen el ritual de ver pasar a los veraneantes en sus relucientes caravanas, pero de paso únicamente. En Endora no hay nada que ver. Esta vez, sin embargo, una caravana se detuvo. Se le estropeó la furgoneta a la abuela de Becky, la bellísima Juliette Lewis. Por eso se tienen que quedar en Endora hasta que llegue el repuesto para el motor de la furgoneta. Aquella chica divertida y viajada cambiará profundamente la vida de Gilbert. Los coreanos Ki Jung-gu, Sol y Sori Moon interpretan a dos personas con diferente grado de trastorno mental en la profunda y reflexiva Oasis de Lee Chang-dong. Sori Moon tiene una importante parálisis cerebral que le afecta tanto motora como mentalmente. Ki Jung-gu Sol sería lo que vulgarmente conocemos como cortito. Es esta diferencia mental entre los dos personajes principales, este grado tan difícil de determinar entre lo dicho normal y lo que se nos escurre y no logramos captar, es el motivo principal por el cual la película se hace tan profundamente atractiva. ¿Cuántas veces no pillamos un chiste? ¿Cuántas las que no nos enteramos lo que no hay que hacer y vamos y lo hacemos? Probablemente sea tan difícil medir la capacidad mental como asumir nuestras propias incapacidades.
Sol está recién salido de la cárcel por un crimen que no cometió, pero a su vuelta, la familia le dice a la cara que estaba mucho mejor sin él. Amun, su hermano, la acaba de dejar con una cuidadora que también tiene cosas mejores que hacer. Por eso en realidad están los dos solos. No cumplen con las expectativas asignadas por la normalidad y a ambos se les considera una carga. En estas circunstancias se conocen en el piso en el cual ella está confinada. Sol le lleva flores y Moon se asusta mucho con aquella imprevista e inusitada declaración de intenciones. No sabe qué pensar. Así empieza esta hermosa historia de amor, siempre puntuada con animadversiones y ridículos aspavientos como tan habituadas nos tienen el buen cine surcoreano, ora cómico, ora dramático. Aquí, no obstante, subyace una imposibilidad de base que nos hace clamar a los cielos. Entre ellos, por ventura inducido por sus profundas soledades, surge algo realmente especial. ¿Tan difícil de entender resulta? Pese a la supuesta diferencia mental entre ellos, lo cierto es que se entienden a la perfección. A dado momento, incluso parecen compartir una capacidad imaginativa similar, porque Moon, como Yando, puede que esté paralizada en muchos aspectos, pero su imaginación sigue intacta. Y resulta tan plausible como sobrecogedor cuando se imagina a sí misma como una chica sin cualquier tipo de parálisis, o simplemente cuando deja su mente vagar por el infinito. Moon está viva y naturalmente Sol la siente viva. Se enamora de ella desde lo más hondo de su ser, sin prejuicios, sin intereses de ningún tipo. Además, la sexualidad de una persona con parálisis cerebral en muchos casos es idéntica a la de cualquiera. Como en tantas y tantas otras cuestiones del reino animal, esta tampoco tiene una respuesta clara. Suponemos que habrá que gestionar este aspecto de la vida de la forma más humana posible. Lo cierto es que cuando le hacemos caso a mamá y dejamos de sentirnos superiores a nadie, cuando logramos abrir los ojos y escuchar, entendemos finalmente que nuestra mente tampoco está habilitada para según qué cosas, que no todos tenemos las mismas habilidades y aptitudes. Es así que podemos aprender a cuidar de los demás y a aplicar siempre el respeto que a todo el mundo le es debido. Solo así podremos descubrir que a través de la diferencia alcanzamos nuestra verdadera naturaleza. Muchas gracias por vernos. No olvidéis darle a like si os ha gustado, compartir en vuestras redes sociales y visitar el blog. Nos vemos en una semana. Bye. Chao.